Bueno, la relación entre los sentidos y la literatura es de muy, muy vieja data. Uno puede precisar, por ejemplo, en la gran narrativa rusa de finales del siglo XIX, cómo la vista era muy importante porque los escritores necesitaban describir el mobiliario de todo lo que veía el personaje, donde además iban a ocurrir las principales acciones. Pero aparte de, digamos, este antecedente bastante remoto, todavía en el siglo XX y en lo que llamamos el XXI, sigue siendo muy importante la captación de estas sensibilidades en el caso específico de la narrativa. Por ejemplo, el olor. Yo recuerdo un cuento de Arturo Uslar Pietri, La siembra de ajos, donde el olor de una siembra justamente de ajo hace que los dos personajes que son negros, esclavos, se escapen y allí ocurre una situación que uno no sabe si es resultado de la mediación de ese olor tan penetrante o de la dislocación de la percepción que tenía uno de los personajes. O en el caso de el sentido del tacto, hay un cuento muy hermoso de Felisberto Hernández donde un caballo siente que se ha enamorado de una mujer y él describe el caballo cuando la mujer le pone la mano en el lomo y él dice, el caballo, siento que me está tocando una estrella. Bueno, eso es hermosísimo, evidentemente, ahí está el sentido del tacto. El sentido del oído, por ejemplo, lo recordamos muchísimo en la narrativa, por ejemplo, de Alejo Carpentier, los atabales de algunos de sus cuentos, pero también de otro cubano en la novela Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, donde hay toda una página que es un homenaje a Luciano Chano Pozo, un viejo percusionista que murió malamente en Nueva York, donde hay la transcripción de los golpes de percusión que hacía este tumbador, blen, 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 blen. Es un homenaje de algún modo a este músico. Y en el caso, por ejemplo, del sentido también del tacto, recordamos los pasajes de la novela Juegos bajo la luna de Carlos Noguera, donde las descripciones de las relaciones sexuales están tan bien detalladas que uno llega a sentir lo que siente el personaje cuando justamente está llevando a cabo pues, ese episodio. De modo tal que la manifestación de los varios sentidos humanos en la literatura y específicamente la narrativa sigue siendo muy importante y lo será siempre. Yo recuerdo que Isaac Asimov decía que ya estaba creado el instrumento para expresar todas las sensaciones, el libro. Con eso pues ya bastaba para expresar estas sensibilidades.